f de x es igual a ¿sí? x al cuadrado, ¿Sí? coma, abre paréntesis, 3,9, cierra paréntesis. Bien, entonces la idea es encontrar el vector tangente y el vector normal a esta curva en este punto. Vamos a hacer la gráfica. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve, profe. Sí, perdón. Entonces, vamos a dibujar esta curva. Es una parábola. Inmediatamente nos damos cuenta que es una parábola. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Este es el eje X. Este es el eje Y. Y el punto donde queremos encontrar esos vectores es este. El 3, está muy arriba. Voy a tener que dibujar de nuevo esto rápidamente. ¿Por qué? Porque lo hice muy chiquito. ¿Están de acuerdo? Vamos a volverlo a hacer rápido. A ver, vamos a ver. Perdón. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1. Aquí tiene que ser la escala más pequeñita, vertical, para alcanzar el 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, incluso lo voy a hacer más pequeño, yo creo. Me va a convenir más pequeño. A ver. Los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Es par o impar el ejercicio? ¿Es par o impar el ejercicio? Impar. Perfecto, perfecto. Qué bueno que es impar, para que lo chequemos. Si x vale 1, es así, con 2 vale 4, con menos 2 también, y con 3 vale 9. Aquí. Veremos que es... Bueno, más o menos por acá. Para que nos quede bien hechecita la parábola. A ver, lo voy a hacer con cuidado. Obviamente aquí me va a salir la parábola achatada porque estoy utilizando escalas diferentes, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, perdón. Sí, sale un poquito achatada, ¿verdad? Y entonces yo quiero encontrar todo en este punto. Este es el punto de tangencia. Aquí le voy a poner punto P, si quieren, 3,9. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Yo quiero encontrar el vector tangente y el vector normal ahí. Yo, para encontrar un vector, lo puedo hacer dados dos puntos, o bien su norma y su ángulo direccional, que a fin de cuentas me va a determinar también el sentido. ¿Qué datos tengo? Bueno, pues no puedo utilizar la versión de un vector dados dos puntos, puesto que nada más tengo uno. Esa no me va a funcionar. Me va a funcionar la otra, que es a partir de su magnitud y el vector unitario en su dirección. Y recordemos que el vector unitario en su dirección, sus componentes son el coseno y el seno del ángulo de dirección. Entonces, eso me puede servir. Y la respuesta es sí, porque nos dice que el vector es unitario, ya me está dando su magnitud. Nada más me falta ese ángulo de dirección. ¿Cómo encuentro el ángulo de dirección? Bueno, si el vector es tangente, significa que va a ser paralelo a la recta tangente a la curva en ese punto. Más aún,
esa recta tangente va a determinar la dirección de dicho vector. Es decir, el vector va a estar sobre esa línea. Y lo mismo va a suceder con el vector normal. Tengo que sacar la recta normal. ¿Por qué? Pues porque el vector normal va a ser paralelo a la recta normal e incluso va a estar sobre ella. Porque esa recta normal va a establecer su dirección. ¿Sí? Se va a deslizar sobre ella. Entonces tengo que sacar tengo que conocer la recta tangente y la recta normal. Pero, a ver, ¿la tengo que conocer al punto de encontrar la ecuación? No. Nada más conociendo el ángulo que forman esas rectas con la horizontal es más que suficiente, porque yo sé que las componentes de ese vector son su magnitud por el coseno y el seno de ese ángulo. Entonces, de esa forma yo lo puedo determinar. Entonces, voy a encontrar primero el ángulo que forma la recta tangente. Y yo sé que la pendiente de la recta tangente viene siendo, bueno, la pendiente de la recta tangente en x igual a 3, lo puedo poner así o lo puedo poner así. Hay que ser elegantes. En el punto 3,9 va a ser ¿quién? Pues va a ser la derivada. Va a ser la derivada de la función en 3. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí o no? Y eso me va a dar, la derivada es 2x, entonces va a ser 2 por 3, me va a dar 6. Esa es la pendiente de la recta tangente. La recta tangente pues va a estar así. A ver este verde. ¿Sí se ve el verde? Este verdecito. ¿Sí o no? Algo. ¿Sí? Bien. Sí, pero Entonces, esta es la recta tangente. Sale. Pero a mí me interesa el ángulo, no la pendiente, el ángulo. Entonces yo sé que el ángulo de la tangente, ¿sí se ve? no se ve mucho. ¿No? No. El ángulo de la tangente es la tangente inversa de la pendiente. ¿Sí? Entonces, a ver cuánto da. Tiene que estar en modo DEC o en modo RAR. ¿Modo DEC o modo RAR? Sale, sáqueselo rápido. La tangente inversa, ¿verdad? No, el signo que está delante es igual nada más. Sí. Ah, ok. La tangente inversa de 6 a mí me dio 80.537. Sí, a mí también. 80.53 grados. Bien. Esto quiere decir entonces que le voy a ponerte, miren, este gorro, porque es unitario, ¿sí? Yo ayer le puse t vector igual a la norma que era 1, pero es lo mismo. Aquí ya mejor vamos directamente que nos dice que es unitario. Entonces yo sé que cuando es unitario sus componentes van a ser esas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, correcto. ¿Sí? Bien. Y luego, por ejemplo, para el vector normal necesito conocer el ángulo de la recta normal, pero lo voy a hacer a partir de la pendiente de la normal. Entonces la pendiente de la normal es el negativo de la recíproca de la pendiente de la tangente, que viene siendo menos un sexto. Entonces, el ángulo que forma la recta normal va a ser tangente inversa de menos un sexto. A ver cuánto da. A mí me dio menos 9.46. Sí, también a mí. Menos 9.46 grados.
Sí. Y entonces el vector normal, incluso hasta sería mejor que lo pusiera con minúsculas, pero bueno, eso ya lo va a ser así, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, bueno, sí, profe. Y luego ya lo que deberían de hacer, pues nada más es evaluar esos vectores. Van a ser vectores posición y ya nada más aplicando transmisibilidad. La idea es que la recta normal sea esta. Entonces el vector tangente, si se fijan, son positivas sus componentes, quiere decir que va hacia el noreste. ¿Sí? Si se fijan que más o menos, aquí fíjense una cosa, aquí me va a quedar aplastado, me va a quedar así el vector tangente. ¿Por qué? Porque para visualizarlo bien tiene que ser la misma escala. ¿Están de acuerdo? Esta está achatada así, por eso es que no se va a apreciar. Por eso ya directamente los estoy poniendo aquí. ¿Se entiende o no? Sí, pues. Entonces, y Profe, el vector normal, si se fijan, seguramente, este es negativo. El vector normal, esta es positiva y esta va a ser negativa. Entonces, si esta es positiva y esta negativa, quiere decir que va al sureste, hacia acá. ¿Sí o no? Y ahí está. Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Eso pues. ya ustedes ya lo Sí, checan. profe. Bueno, y vamos todos a continuar. A ver, agárrense uno de aquí, 73 o 74. Vamos al 73. ¿No? Es que, bueno, yo no veo la pantalla, no sé si lo ven. Sí, sí, vemos la pantalla. Dale. Vale. Ah, no, ya no, profe. Ahí está, listo. ¿De cuáles dijo, profe? Perdón. 73. El 73, profe. Ok. A ver quién lo lee, por favor. Dice, en los ejercicios 73 y 74 exprese V mediante sus componentes, dadas las magnitudes de U y de U más V, y los ángulos de U y U más V forman con el eje X positivo. Bien. A ver, entonces. Bueno, entonces nos está dando, a ver, por favor, norma de U lo voy a poner con una barra simple. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cuánto vale? 1. ¿Qué más? 1, El ángulo es igual a 45 grados. El ángulo del eje. Bien. ¿Qué más? y dice que la norma de U más V es igual a raíz de 2, ¿Sí? coma teta de 90 grados. Miren, estas tetas no pueden ser iguales. ¿Sí? ¿Por qué no pueden ser iguales? Porque estamos hablando de dos vectores diferentes en un mismo problema. Lo correcto es que sea otro ángulo. Perdón, sea otra, de hecho, es otro ángulo. Pero lo correcto es que sea con otra letra. Alfa, beta, gamma, delta, ¿sí? Delta, luego, a ver, incluso eso es hasta como medio parecido, ¿verdad? Alfa, beta, gamma, delta, luego sigue por ahí chi, gi, y luego omicron, pero como que nos saltamos chi y nos
Saltamos G. En fin. Entonces debería de ser otra letra, pero el libro le llama teta también, ¿verdad? Sí se fijan que no debería de ser correcto eso, ¿no? Porque es un mismo ejercicio y son diferentes ángulos. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, profesor. Bueno, Sí, pero profe. vamos a ponerlo así, aunque es importante que eso lo tengamos en cuenta. O sea, decir, allí lo correcto es que sea otro ángulo, otra letra, ¿sí o no? Delta, Sí. alfa, beta, gamma, omicron. O podría ser delta sub 1 y teta sub 2. Puede ser, ¿sí? Bien, a ver, vamos a ver entonces. ¿Cómo resolvemos ese ejercicio? A mí me está pidiendo que encuentre el vector V. A mí me pide el vector V, ¿sí o no? Vector. Pero aquí uno pensaría, bueno, lo despejo de aquí, pero no lo puedo despejar porque para empezar esto es un escalar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, aquí tengo que jugar precisamente con la definición de vector dado su norma y su ángulo. Es decir, a ver, me están dando la norma de U y su ángulo, por lo tanto yo puedo encontrar el vector U, porque yo sé que el vector U es su norma por un vector unitario cuyas componentes van a ser estas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, a ver cuánto me da rápido. Bueno, aquí, en realidad, bueno, lo voy a poner aquí abajito, esto vale 1, para no moverlo. Entonces, ¿cuánto es? El coseno de 45 Sí, raíz de 2 sobre 2, ¿no? raíz de 2 sobre 2 Y raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? y el seno de 45 igual. Bien. Ya encontré el vector U. De la misma forma, puedo encontrar el vector U más V. ¿Por qué? Porque me está dando la norma de U más V y su ángulo de dirección. Entonces, yo puedo encontrar este vector U más V va a ser su norma por esto. ¿Sí? Y ya nada más sustituyendo los datos, ¿cuánto me da? Raíz de 2, coseno de 90, seno de 90, ¿no? ¿Sí? Y entonces, Sí, ¿cuánto va a ser? coseno de 90 es 0 y seno de 90 es 1. ¿Me va a quedar así? ¿Sí o no? Sí, profe. Y entonces, pues ya de ahí ya puedo despejar V. V va a ser igual a ¿quién? A U más V, al vector U más V, menos el vector U. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, ¿cuánto vale el vector U más V? Pues lo acabo de sacar. ¿Y cuánto vale el vector U? Lo acabo de sacar. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Menos raíz de 2 sobre 2, coma. ¿Cuánto es raíz de 2 menos... es 3 medios, ¿no? No, 1 medio. Raíz de 2 sobre 2. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. ¿Sí, verdad? Y luego aquí podemos hasta jugar. Darle su qué. Ay, no veo cómo se permite. ¿Su qué? Su manita de gato. Miren, por ejemplo, el 90. A ver, bueno, primero uno del 85 al 90, rápido. ¿El 87 puede ser? Sí, el 87. Ok, pero fíjense cómo están muy sencillos. Están muy sencillos porque... A ver, ¿quién lo lee, por favor? ¿Qué dice? Dice, si U es igual a por I más BJ, es un vector
unitario, Ajá. entonces A sea, al cuadrado es más un B vector. cuadrada es igual a 1. Es un vector unitario, ahí está. Entonces, ¿qué? Entonces A cuadrada más B cuadrada igual a 1. Bien, pues está muy sencillo. Muy sencillo, ¿por qué? Porque nos da el vector, no nos da las componentes. Recuerden que estos coeficientes son las componentes. Recuerden una cosa importante. Aquí estoy representando el vector en forma de combinación lineal de los vectores base. ¿Sí? Porque también lo puedo presentar en forma de diada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Son Sí, dos perfecto. notaciones. Bien. Mucho cuidado con esto. Ya dijimos que si yo lo pongo así y digo que esto es un vector, está mal. ¿Sale? Está mal, porque esto no es un vector en física. No es un vector en física. En matemáticas sí acepto que es un vector porque sería un punto en R2 y ya dijimos que todos los puntos en R2 son vectores matemáticos. Pero estamos con vectores desde el punto de vista de la física. Mal. Tampoco se vale que lo vayan a poner así. O a ver, pregunto, ¿esto estará correcto? ¿Eso estará correcto? No. No, esto está mal. ¿Por qué? Porque si yo estoy utilizando los vectores base, entonces tiene que ser como combinación lineal. Si yo estoy utilizándolo como diada, las componentes solamente pueden ser números y aquí ya estoy poniendo vectores. Esto es un vector y esto es un vector, ¿sí o no? Pues está mal. Sí, profe. ¿Sí? Entonces fíjense por favor, ¿vale? Ahora, aquí les quiero hacer un comentario. A mí me da mucho gusto que ustedes investiguen en internet. YouTube tiene cosas muy buenas, aunque también tiene algunas cosas que no lo son tanto. Y sobre todo no me gusta que censure, porque la libertad de expresión es esencial. Más cuando tú estás expresando la verdad, ¿sí? Porque todavía dijéramos que se censura lo que está mal, bueno, pero aún así no sería correcto. Bueno. ¿Y esto por qué se lo digo? Porque hay muchos canales que también son de matemáticas, también explican los temas. Ustedes tienen plena libertad también de estudiar ahí, pero debo decirles una cosa, en ocasiones explican problemas muy específicos y explican cierta cosa válida nada más para ese ejercicio y ustedes creen que es algo general. ¿Sí me entienden en eso o no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, si van a hacer eso, yo recomiendo que me lo comenten. Oye, vi esto en YouTube. ¿Así se resolvió? ¿Es correcto? Sí. O nada más para ese caso. O de plano no. ¿Sí? Entonces yo les diría eso. ¿Vale? Por eso es importante. O sea, hay que investigar. De hecho, yo les soy sincero. Yo para los proyectos que hago, mucho aprendo con YouTube. ¿Sí? Visión artificial, mucho lo aprendí en YouTube. ¿Sí? Entonces, sí, hay que tener cuidado nada más. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a ver. Si me dice que es un vector unitario, significa esto, ¿no? Que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes es igual a 1. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, Profe. esto, voy a tomar esta parte. A ver, raíz de a cuadrada más b cuadrada igual a 1, pues implica que a cuadrada más b cuadrada es igual a 1. ¿Por qué? Porque nada más lo que haría sería elevar ambos miembros al cuadrado, ¿no? Y me va a quedar aquello. Entonces sí es verdad. Aquí lo estamos demostrando. ¿Por qué? Porque esta es la definición de vector unitario y al elevar al cuadrado ambos miembros llegamos a eso de ahí. ¿Sí se entendió o no? Por ejemplo, sí. ¿Sí? Bueno.
Ahora, aquí hay un problema muy importante, muy interesante, que es el 92. ¿Quién lo quisiera leer? Ese está bueno, ¿eh? Este sí está, porque es una demostración de geometría. Yo, profe. Geometría. Usando vectores demuestra que el segmento de recta que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo y mide la mitad de longitud del tercer lado. Fíjense, ese es un teorema. Les voy a facilitar un material para que estudien todos esos conceptos de matemáticas, qué es un teorema, qué es un axioma, qué es un postulado, qué es un corolario. Esta parte es esencial porque estamos hablando de la esencia misma de la matemática. La matemática es una ciencia inductiva, ¿sí? Porque aplica mucho el método inductivo. No es una ciencia experimental como la física, biología, química. Esas son ciencias experimentales. Incluso esas ciencias experimentales estarían muy limitadas si se desenfocó la cámara. Ahí está. Serían muy limitadas sin el apoyo de la matemática, sin la aplicación de la matemática. Pero la matemática no es una ciencia experimental, es una ciencia que aplica principalmente el método inductivo, ¿sí? Es decir, de verdades absolutas, que son los axiomas, generamos nuevos conocimientos que son otros axiomas o postulados, y con esos axiomas o postulados generamos nuevos conocimientos que necesitan una demostración formal, que son los teoremas. Y básicamente es ir de lo particular a lo general. Ese es el método inductivo. Claro, está el método deductivo, que es contrario, y seguramente ahí también la matemática puede tener uso. Pero ¿por qué es el método inductivo? Porque la matemática es hermana de la lógica, ¿sí? La lógica, me estoy refiriendo a esa rama de la filosofía que, recuerden que la lógica es la parte de la filosofía, la ciencia, que estudia las formas mentales, específicamente los mecanismos que hay que realizar para obtener un conocimiento correcto y verdadero. Eso viene siendo la lógica, ¿sí? Y por ejemplo, en lógica, quienes llevaron esta materia en la preparatoria sabrán que hay las formas mentales son la idea, la preposición y el silogismo, ¿sí? Y básicamente los teoremas es el raciocinio. Claro que el raciocinio tiene un raciocinio especializado, es el silogismo, ¿sí? Entonces, los silogismos vienen siendo los teoremas, el equivalente a los teoremas, ¿sí? Y los postulados axiomas vienen siendo los primeros principios que se hablan en lógica, es decir, verdades que no necesitan demostrarse, porque todo debe de haber un punto de arranque, debemos de partir de algo. Y obviamente partimos de algo que no necesita demostración porque es evidente en sí mismo. Eso en lógica son los primeros principios, en matemáticas son los postulados o los axiomas. Y a partir de ahí ya llegamos a esas formas de conocimiento, que son, por ejemplo, principalmente el raciocinio y el silogismo, que en matemáticas viene siendo el teorema. Es decir, en matemática las leyes son los teoremas, son verdades que se pueden demostrar. Sí, por eso es que la matemática está sobre un fundamento muy sólido, porque es un fundamento racional, ¿sí? Y esto fue gracias a indiscutiblemente uno de los grandes filósofos, que fue Aristóteles. Claro que Aristóteles pues contó con el apoyo y con la enseñanza de su gran maestro Platón, y a su vez con su maestro Sócrates, ¿no? Los grandes filósofos clásicos griegos.
Por eso es que la matemática como ciencia nace en Grecia. En Grecia está el padre de la geometría, que es Euclides, y está el padre del álgebra, que es Diofanto. ¿Sí? Y digo, podemos hablar del gran Pitágoras, que Pitágoras es mucho anterior a Euclides. Fíjense, Euclides es el padre de la geometría, pero Pitágoras vivió por el año 500 a.C., mientras que Euclides vivió por el año 300, un poco después que él murió un poco después que Aristóteles, porque precisamente utilizó toda esa lógica de Aristóteles para darle fundamento a la geometría, a esos conocimientos de las grandes culturas anteriores, pero darle ese fundamento, ¿no? Y obviamente está el Pitágoras. Pitágoras es uno de los grandes geómetras, incluso fue un gran filósofo. Bueno, tenía ahí sus ideas medio raras, pero en fin, ¿no? Porque hay que decir que Pitágoras fue el padre de la música, ¿sí? Eso también hay que decirlo. Entonces, aquí, les voy a pasar ese material, porque básicamente es un teorema, y lo vamos a comprobar. ¿Por qué? Porque es algo que se puede demostrar. Entonces, fíjense, nuevamente, léanlo, a ver, alguien que lo lea de nuevo, por favor. Dice geometría. Usando vectores, demuestre que el segmento de la recta que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo. Espérame. Un triángulo. No nos dice si es isósceles, equilátero o escaleno. No nos dice. Cualquiera. Yo voy a poner un escaleno, porque el escaleno es, como quien dice, más complicado. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, profe. Bueno, lo voy a poner así un poquito más así para que se vea que es un escaleno. ¿Sí o no? Bien. Ahí está el triángulo. Si yo lo compruebo por un escaleno, va a ser más fácil comprobarlo para un equilátero o para un isósceles. Creo que eso se entiende, ¿no? ¿Qué sigue? Los puntos de un triángulo es paralelo y mide la mitad. A ver, pero un poquito antes, por favor. Tenemos el triángulo luego. Dice, demuestre que el segmento de la recta que une los puntos medios. Ahí. Puntos medios. Estos son puntos medios de dos lados, ¿verdad? Cualesquiera, Sí. Cualesquiera de los dos lados. A ver, voy a coger este lado y este lado. Su punto medio de este lado, básicamente, podemos ver fácilmente que es este punto. Y de este lado va a ser este punto. Y entonces, esos dos puntos determinan un segmento de recta. ¿Están de acuerdo? Sí, pero Lo que nos pide Sí. es que demostremos que este segmento es paralelo al tercer lado, ¿verdad? sí dice medios, los puntos medios de dos lados del triángulo es paralelo y mide la mitad de longitud del tercer lado. Ok, bueno, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Primero que nada vamos a ponerle nombre a los vértices del triángulo. Los vértices son estos puntos A, B, C. ¿Sí? Luego. Sí, profe. Y Sí, profe. a este le vamos a llamar D y a este le vamos a llamar E. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, ok, profe. Sí, profe. A ver si nos da tiempo porque tenemos 5 minutos. Bien. Entonces fíjense, fíjense, esto es un teorema. Todo teorema tiene dos partes importantes. La tesis, la hipótesis y la tesis. La hipótesis es lo que se supone y la tesis es lo que se quiere demostrar. Entonces, ¿cuál sería aquí la tesis? La hipótesis. La hipótesis es sea el triángulo ABC. Así se representa el triángulo ABC. ¿Sí? Con este simbolito. Esa es la hipótesis. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál sería la tesis? La tesis es
que demostremos que DE, fíjense bien, aquí estamos viendo vectores, entonces yo le voy a llamar el vector DE es paralelo al vector AC. ¿Sí están de acuerdo? AC. Es paralelo, sí, ¿verdad? ¿Sí? Ah, Fíjense cómo estoy utilizando vectores. Obviamente aquí es geometría, aquí son segmentos, los lados son segmentos. Pero sabemos que un segmento es una porción de recta comprendida entre dos puntos y va a ser un segmento dirigido cuando le ponemos un sentido, que viene siendo un vector. Entonces, si se fijan que aquí ya, en base a esos segmentos, ya estoy definiendo estos vectores. ¿Sí? sí, perfecto. Entonces, yo quiero demostrar que este vector es paralelo a este vector, pero además que la norma de DE, es la mitad que la norma de AC. ¿Sí están de acuerdo? Son dos tesis, dos cosas que tengo que demostrar. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? profe. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo le vamos a hacer? Fíjense bien, aquí vamos a aplicar pura álgebra vectorial, que de hecho ya lo estuvimos viendo. A ver, aquí ya empecé a definir yo vectores. Voy a definir este vector así, AB. Muy bien. Con esto que tengo, fácilmente puedo darme cuenta que si yo planteo AD y luego BC, o sea, luego hago esto, ¿qué cosa? Que entonces, como ya le estoy poniendo ese sentido, fácilmente planteo esto. El vector AB más el vector BC. ¿Sí se fijan? ¿Se acuerdan que ahí está lo del triángulo? Ya dijimos que si yo coloco el punto de aplicación de uno en el final del otro, los estoy sumando, ¿sí o no? Sí. Bien. Entonces, en base al triángulo, yo puedo plantear esta suma vectorial, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora, tengo eso. Ok. Ahora voy a hacer lo siguiente, fíjense. Ya no nos va a dar tiempo de acabar, porque ya tenemos 3 minutos, pero miren, podemos plantear esta otra ecuación. Ahí les va. Aquí tengo otro triángulo. ¿Sí? Aquí tengo otro triángulo pequeñito. Y puedo decir entonces que DB, el vector DB, ¿sí están de acuerdo? Sí. Más el vector DE, pues va a ser igual al vector DE. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, también sé que el vector AB es igual al vector AD más el vector DB. Y de la misma manera, sé que el vector BE más el vector EC, pues es igual al vector CD. Todo eso lo estoy sacando del triángulo. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien? Ahí sería BC, ¿no? No Sí, yo sé. quería preguntar. Perdón. Sí, BC. A ver, sí, porque es BE, sí, cierto, es BC. Nada más era para ver si estaban poniendo atención. Muy bien. Entonces, fíjense, esto lo puedo sustituir aquí. O sea, fíjense, este es como quien dice una ecuación que obtengo del triángulo grandote. Esta es una ecuación que obtengo del triángulo pequeño. Y esta es
son ecuaciones que obtengo de los lados. ¿Están de acuerdo o no? Sí, perfecto. Sí, Ahora, yo voy a cambiar con la del triángulo grandote. Y entonces voy a sustituir estas que acabo de obtener aquí. Entonces, por ejemplo, sustituyendo aquí podemos ponerle 1, 2, si quieren 3, 4. Entonces voy a sustituir la 3 y la 4 en la 1. 3 y 4 en la 1. Y entonces me va a quedar AB más B más DB, ¿verdad? Sí. Más BC, pero BC ¿quién es? Es BE más S me va a dar AC. ¿Sí? Estoy sustituyendo esas allí. Bien. Pero ya no me va a dar chance de acabar. No, ya son las 5. Lo vamos a tener que arrancar desde cero. Lo voy a tener que volver a explicar desde el principio el próximo martes. Sobre todo para que volvamos a retomarlo. Pero si se fijan que básicamente vamos a aplicar pura álgebra vectorial. O sea, es un problema de geometría que vamos a resolver con vectores. Y esto es sencillo, porque una vez que tú dices que vaya de este punto a este punto, ya tienes el vector. Si viene a un lado, ya le estás dando esa característica de vector, ¿no? ¿Sale? Entonces, lo continuamos el próximo martes. No quisiera hacerlo y mandárselos por ya sea por Classroom o por el WhatsApp, porque pues la idea es que le vayamos explicando, ¿no? Entonces, luego lo vamos a explicar el lunes, ¿no? Bueno, nos vemos. Que pasen buen fin de semana con sus familias, que la pasen muy bien. ¿Y cómo podemos encontrar los videos que subo a YouTube? A ver, ¿alguien le quiere decir a la señorita? Busca el canal de Mate Zorro. Ok, gracias. Si no, deja enviar el link al canal rápido. Si te esperas, lo envío rápido. Y entonces, pues bueno, Dios mediante nos vemos el próximo martes. Sí saben Hasta todos luego, que el canal se llama, profe. sí saben que el canal se llama así, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, entonces nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, bonito puente. Ahí está el canal, compañera. Ah, ya se fue. Sí, creo que ya lo vio.